Este es un tema que nos viene ya tocando hace un tiempo, yo diría fuertemente en Chile desde los movimientos sociales, pero la verdad que en los tiempos de crisis a nivel global, con riesgos sistémicos, vienen desde el año 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, luego el 2007 con la crisis financiera y otras crisis más. Por lo cual, lo que hoy día estamos viviendo es ya como la guinda de la torta, o sea, ya definitivamente vivimos en una situación de mucha complejidad, de mucha crisis, y eso exige un acercamiento un poquito novedoso, digamos, respecto a lo que se ha enseñado actualmente, hasta hoy día, digamos, en las escuelas de negocios, lo que es planificación estratégica, lo que es control de gestión. Hoy día necesitamos otro tipo de herramientas. Por lo cual, estas herramientas están dando vueltas hace un tiempo, pero hoy día yo creo que van a empezar a tomar forma. Y ahí vamos a hablar ya de conceptos muy importantes como la complejidad, y vamos a hablar también del teletrabajo y lo que es el contexto general del teletrabajo, que es la transformación virtual. Así que vamos a ver de distintos puntos de vista, desde el punto de vista de gestión, pero también desde el punto de vista filosófico, psicológico y tecnológico, cómo nos impacta. Así que voy a compartirle mi presentación. Ustedes me dicen si la ven bien. ¿Está ahí? Sí. Se ve bien. Bien. Bueno, la verdad que el management en tiempos de crisis y teletrabajo son realmente dos temas. No es un solo tema, o sea, podríamos hablar largamente sobre crisis, el tema crisis está manejado ya hace un tiempo, y también largamente del teletrabajo. Son dos temas distintos, pero que en este momento confluyen debido a la realidad del coronavirus, ¿cierto? Un poquito de estadísticas respecto, permítanme, sí. Algunas estadísticas al día de hoy, yo vi en la mañana, tenemos más de 2 millones de contagiados, 8.800 casos en Chile, 146.000 muertos a nivel mundial y 105 muertos a nivel nacional. O sea, realmente esto nos ha llegado a la médula de nuestras operaciones, de nuestra gestión. Las grandes consultas, dudas que cuando yo converso con empresarios, gerentes, dicen, bueno, mira, esto fue primero el movimiento social, y ahora esto, la verdad que no entendemos mucho. Segundo, vamos de mal en peor, digamos, o sea, partimos con una cosa hace un tiempo y ahora viene esta, se suponía que en meses de verano nos estábamos relajando un poquito, a retomar el año y va y nos golpea el coronavirus. Otra pregunta que surge, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué es lo que viene ahora a nivel mundial, a nivel nacional? Otra gran pregunta, pero bueno, ¿hasta cuándo va a durar esta incertidumbre? ¿Va a durar hasta julio, hasta agosto? Algunos dicen que el próximo año, hasta el 2022 quizás. Y surge la gran pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro entonces? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo van a ser las cosas de aquí en adelante? Eso, si lo llevamos a nivel empresarial, también nos surgen dudas, ¿cierto? La primera duda es respecto a la operación, o sea, ¿cómo mantenemos la operación en una situación de crisis, de contingencia, en la cual la gente no puede moverse? Surge de la mano el problema de la caja, o sea, no puedo operar, no tengo caja, la caja me dura un tiempo, me empiezo a descapitalizar, no es sustentable, ¿cierto? ¿Qué pasa con los clientes? ¿Cómo llego a ellos? Si me van a comprar o no, si los mantengo. El aspecto del financiamiento, en la banca en algunos casos no está prestando, generalmente ellos prestan cuando hay abundancia y cuando no hay, no prestan, así que vamos a estar con problemas ahí. Otro tema ya relacionado, superamos los problemas de operación, financiamiento, ¿y qué pasa con el abastecimiento? O sea, ¿cómo logramos de que las materias primas lleguen desde otros países o localmente, la logística, ya sabemos, el transporte cómo está funcionando? Otro tema que se nos cruza a nosotros junto con el tema del movimiento social es los temas de delincuencia, ¿no? Ha minorado un poquito, pero la delincuencia sigue siendo una preocupación. Y ya finalmente llegamos a las personas. ¿Qué pasa con las personas? Estamos hablando de las personas que trabajan dentro de la empresa. ¿Qué pasa con el transporte relacionado con las personas? ¿Cómo hacemos que las personas lleguen al lugar de trabajo? Y finalmente nos vamos al esencial. ¿Qué pasa con las familias? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. O sea, finalmente nos vamos al esencial, cuidar a los adultos mayores, cuidar a mis hijos, estar ahí en la casa. Entonces, surge dentro de todo este contexto la necesidad de hacer algo nuevo. Los japoneses le llaman a esto crisis, pero lo interesante es que el concepto crisis para ellos significa tanto un riesgo como una oportunidad. Entonces, esta situación que estamos viviendo
significa también una oportunidad, y la oportunidad de ingresar a un nuevo mundo. Y esa antesala es el teletrabajo. ¿Ah? Una distinción importante del teletrabajo, que por una parte tenemos el trabajo a distancia, que es el trabajo que se realiza total o parcialmente desde el domicilio u otro lugar, y lo que se denomina teletrabajo, que está mediado por tecnología. Ahí tenemos una gran diferencia. El teletrabajo implica la interfaz de una tecnología que nos generan algunos problemas, sobre todo en el rendimiento. Entonces, en el teletrabajo, la verdad que también podríamos alargarnos bastante, porque hay aspectos culturales, por ejemplo, hay ciertas generaciones que van a ser más resistentes a hacer un teletrabajo, otros que son nativos digitales, por lo cual no hay ningún problema. También surgen algunos temas operativos, cómo lo hago, qué computadores tengo, qué señal de internet, cómo controlo, etc. Los aspectos legales, que ya sabemos que tenemos una ley de teletrabajo, y los aspectos tecnológicos desde el hardware, software, y muy importante los aspectos de seguridad de información. ¿Cuál es el tema que nos interesa acá desde el punto de vista del management? Es cómo trabajar el desempeño. La gran pregunta es, ¿el rendimiento presencial es equivalente al rendimiento en teletrabajo? Recordemos que el management se define como dirigir y controlar una organización. La pregunta, ¿podemos dirigir la organización y controlarla en el mismo nivel de desempeño como si fuera presencial? Esa es la pregunta que se nos abre. Entonces, descompongamos un poquito el concepto de teletrabajo. Ahí hay una matriz, digamos, que muestra dos variables, ¿no? Una, la variable presencial distancia, y por otra parte la variable material virtual. ¿Ah? El trabajo tradicional que nosotros estamos acostumbrados es el trabajo presencial y material, es decir, que es un trabajo físico con medios materiales, con medios analógicos, en lo cual la presencia es muy importante. Luego surge el trabajo a distancia, pero sigue siendo físico-analógico, o sea, no tenemos medio virtual, simplemente envío de información o trabajar en una hora, etc. Pero luego viene el trabajo que es presencial, que está mediado por las tecnologías digitales. Estamos hablando del trabajo de las tecnologías virtuales. Estamos hablando de todo lo que es automatización, ¿no? Automatización de plantas, de procesos, etc. Y finalmente hablamos del trabajo que es a distancia, pero también es virtual. Es ahí donde nos situamos nosotros en el teletrabajo. El teletrabajo tiene una componente muy importante que es el aspecto virtual. Y ese es el que nos incide en el rendimiento. La pregunta es, ¿cómo las interfaces virtuales nos reducen el desempeño? ¿Cómo puedo hacer yo gestión sobre ello? Entonces, un poquito de psicología y filosofía ahí. ¿Qué pasa con la interacción virtual? La interacción humana mediada por tecnología disminuye el compromiso psicológico por una cosa muy básica, por la ausencia de un cuerpo físico presente. Es lo que le llamaba Francisco Varela el principio inactivo, o sea, es decir, que la mente necesita un cuerpo para poder funcionar. Entonces, la mente realmente funciona encarnada en el cuerpo, la mente no está en el cerebro, sino que está en todas partes. Entonces, al no existir un cuerpo presente, se produce una especie de zombificación. ¿Eh? No sé si han visto los zombies, pero en la serie, que pareciera que el otro no existe, que parece que no existe un sujeto allá al otro lado. Entonces, el otro no es percibido de la misma forma cuando está de cuerpo presente. Entonces, al distorsionarse la percepción del otro, que no lo tengo en cuerpo presente, en cuerpo físico, el compromiso psicológico, el llamado a la acción y el desempeño disminuye. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos nosotros en el teletrabajo, en la gestión. ¿Cómo mantener el desempeño cuando estamos mediados por una tecnología en la cual el cuerpo no está? Ahora, nosotros podríamos decir que una de las soluciones es incorporar ya el teletrabajo en la operación, pero hay que saber que hay operaciones que son más propicias para esto. Por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo netamente material, como habíamos dicho antes, ahí no serían todas las tecnologías de automatizar, o sea, automatizar movimientos mecánicos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de trabajo conceptual, nos importan las tecnologías digitales, nos sirven las tecnologías digitales. Entonces, ¿dónde nos situamos en el teletrabajo? Por ejemplo, si es fabricación de productos, principalmente vamos a requerir tecnologías de automatización y no tanto teletrabajo. O sea, necesitamos que las máquinas operen. Cuando pasamos un poquito más allá a operación, que no solamente es fabricación, la operación también involucra la logística, y la logística hay mucha información,
ahí ya vamos a trabajar algunos conceptos más conceptuales. Cuando hablamos de dirección, ya estamos pasando ya al aspecto más conceptual, no tanto material, por lo cual es más factible el teletrabajo. Y finalmente, cuando hablamos, por ejemplo, en finanzas, en la cual trabajamos directamente sobre objetos ideales, que son los números, en las finanzas, ¿cierto? Totalmente puede ser teletrabajo. Entonces, ahí tenemos un mapa en el cual decimos que hay tipos de trabajo que son más factibles de realizar de manera a distancia en teletrabajo y otros que no. Ahora, ¿cuál es el paradigma que nos trae el teletrabajo? Es la transformación digital. Porque la transformación digital es hacer que todas las operaciones sean mediadas por una tecnología, en este caso, la digital. Entonces, ¿cómo lo haría yo en el teletrabajo? Tratar de que el management reemplace todas las interfaces virtuales por metodologías que impacten al compromiso psicológico, o sea, que sean presenciales. Pero como eso no lo vamos a lograr siempre, realmente el cambio radical tenemos que hacerlo yéndose a la transformación digital. Es decir, el teletrabajo no es algo puntual que está ocurriendo, sino algo que viene en forma definitiva. Un poquito respecto a la transformación digital. La transformación digital se ha dicho mucho, pero no siempre es muy claro. La transformación digital implica una transformación radical de la realidad, donde el concepto, si lo queremos hacer como analogía, es que el dato pasa a ser el átomo del nuevo mundo digital. O sea, el átomo es a la materia, como los datos es al mundo virtual. Donde el teletrabajo pasa a ser un estándar de la nueva empresa data-driven o dirigida por los datos. O sea, el teletrabajo no es algo que ocurre ahora y después lo desarmamos, sino que nos está diciendo ahora todo va a ser de esta manera. Y esta nueva realidad digital también es una nueva situación de complejidad. Bien, hablamos un poquito del teletrabajo. El teletrabajo tiene muchos aspectos, dijimos, legales, operativos, tecnológicos, etcétera, pero lo que nos importa es el desempeño. Y el desempeño va hacia lo digital. Volvamos al concepto de la crisis y la complejidad. ¿Cuáles son las etapas de la percepción de la crisis? Este es un gráfico que lo adaptamos a partir del Hype Cycle de Gartner, que es para aparición de tecnología. ¿Qué pasa cuando aparece una crisis? Por una parte tenemos temor de lo que ocurre y por otra parte un desarrollo del tiempo. En el caso del coronavirus, lo primero que tuvimos el brote en China, ¿no? Si lo extrapolamos al movimiento social, lo primero que tuvimos el llamado a no pagar el metro y empezaron los hechos de violencia. Luego viene la gran pregunta, es, bueno, ¿llegará el brote de China a nuestro país? Bueno, ya llegó, ¿qué hacemos? Y el temor empieza a aumentar, no sabemos cómo reaccionar. Bueno, no tenemos control sobre esta situación porque no sabemos, no hay vacunas, no sabemos cuál es su origen, no sabemos cómo se comporta, cuánto tiempo queda en la persona enferma, etc. Entonces, finalmente llegamos a una situación de caos generalizado, donde tenemos mucho temor, y nos vamos a las cosas esenciales, como decíamos, la familia, cuidar lo más mínimo. Una vez que ya llegamos a ese pic, empiezan las primeras medidas de control, en este caso en Chile las cuarentenas, la distancia social. Esas medidas de control nos empiezan a generar una cierta mitigación, vemos que la curva se va aplanando, pero ojo, pasa ahí algo que es el exceso de confianza. Cuando ya sentimos que lo tenemos bajo control, esto rebota y nuevamente vuelve la crisis y llega el momento en el cual ya empezamos a comprender desde cómo está funcionando. Y finalmente, la incorporación. Es decir, los momentos de crisis tenemos que vivirlo, pero muy importante esta penúltima fase, la comprensión, porque queremos que se incorpore dentro. Entonces, cuando estamos hablando de la comprensión, no solamente entender el fenómeno del coronavirus y de la epidemia, sino entender el fenómeno del trabajo a distancia, por ejemplo. O sea, tenemos que incorporarlo como una práctica. Bueno, hay un concepto que es muy interesante, es un concepto creado por la Fuerza Armada en Estados Unidos, del War College, que para escribir el mundo posterior a la Guerra Fría, ellos decían que debido a ciertas condiciones que hoy día se dan gatilladas por la globalización y la hiperconectividad, es que hay eventos muy volátiles, es decir, que cambian rápidamente. Imagínense el tiempo que se demoró en llegar a Chile y la velocidad en la cual aparecieron los casos. Es muy incierto, es decir, no hay claridad acerca de lo que puede ocurrir. Por otra parte, es complejo, son muchas variables y están todas interconectadas. Y finalmente es ambiguo, no hay claridad de las relaciones causa-efecto. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que sana?
esta pandemia. Bueno, este tipo de eventos, que le llamamos VUCA por su acrónimo en inglés, la verdad que no es el último, digamos, vamos a seguir viviendo otros y probablemente otros eventos mucho más complejos, volátiles, ambiguos, inciertos. De estos 4 conceptos me quedo yo con la complejidad, y aquí vamos ya dando algunas recetas, digamos, algunos tips de normas que venimos de ese ámbito. La verdad que la complejidad no siempre es mala. La complejidad es necesaria para que una organización funcione. Si no tuviéramos estructuras, no tuviéramos departamentos, tecnología, etc., la organización no funciona. Por lo cual, cierto grado de complejidad es necesario para tener un buen desempeño. No obstante, cuando la complejidad sobrepasa cierto nivel, se puede volver caótico. Y ahí es cuando la complejidad se vuelve un problema. O sea, nos metemos ya en un ambiente entrópico, en la cual es el caos y se desarma. Entonces, súper importante, es necesario que las empresas hoy día conozcan cuál es el grado de complejidad que tienen, tanto interno como externo. Y para eso existe una norma, que es la ISO 22375, que establece recomendaciones de cómo medir esa complejidad. De esto surge otro concepto, que es el riesgo de complejidad. O sea, ¿cuál es el efecto de la incertidumbre proveniente de la complejidad? Como decimos, la complejidad vienen nuevos eventos de este tipo, por lo cual yo tengo que prepararme ahora, saber cuál es mi grado de complejidad. Otro concepto que nos ayuda, otra herramienta, es lo que se llama la matriz SPICE, que explica la relación de el conocimiento tecnológico y el acuerdo sobre los requisitos. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de un mundo estático, simple, cuando hablábamos de planificación estratégica que eran 5 años, 10 años, estamos hablando de un mundo en el cual teníamos conocimiento de qué es lo que ocurre, ¿cierto? Tenemos certeza, y por otra parte tenemos mucho acuerdo. ¿Ah? Estamos muy cerca de los acuerdos respecto a qué es lo que había que hacer. Pero resulta que cuando no sabemos qué está pasando, nos estamos llevando hacia esa zona que se llama complicada, ¿no? Y por otra parte, podemos saber lo que está pasando, pero no tenemos acuerdo de cómo resolverlo, también tenemos una zona complicada. Para resolver, la zona simple es muy fácil. Metodologías de gestión tradicionales. En términos de normas que nos gusta, ISO 9000, por ejemplo. ISO 9000 es para tiempos simples, pero no para tiempos complejos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la complejidad se proviene de una falta de acuerdo? Lo que necesitamos es participación. Participación y negociación. ¿Qué pasa que cuando la complejidad proviene de no saber lo que está ocurriendo? Necesitamos recordar los objetivos y las metas de la organización. También necesitamos colaboración. Ahora, ¿qué pasa cuando ya la cosa se vuelve más incierta, tanto en conocimiento como en acuerdo? Llegamos a los ambientes que se llaman complejos. Y los ambientes complejos no hay otra cosa que funcionar adaptativamente. O sea, reaccionar rápidamente con interacciones muy rápidas que nos permitan resolver la contingencia. Y para ese tipo de gestión ya no nos sirve la calidad, sino que nos sirve la innovación. Entonces ahí tenemos otros aspectos muy importantes. Entonces ya vamos sumando. El teletrabajo es la antesala a la transformación digital. Para vivir en tiempos complejos necesitamos trabajar los riesgos y conocer los riesgos de complejidad, y para poder adaptarnos en el tiempo necesitamos innovar. Ahora, llega un momento en el cual la complejidad no tenemos ningún control sobre ella, no sabemos nada, ni hay acuerdo, y ahí ya hablamos del caos, y hablamos que la única forma que sirve es la sobrevivencia, que en algunos casos están trabajando las empresas. Ahora, lo que tenemos que tratar es que ese caos se transforme en simple, de manera que conozcamos la forma de funcionar. Normas ISO, herramientas concretas para los escenarios de complejidad. Ya dijimos abajo la ISO 22375, que me permite evaluar la complejidad. Tenemos para innovación la ISO 56002, que me permite desarrollar una estrategia, proceso, desarrollar productos que se adapten a las necesidades. Cuando hablamos de escenarios de complejidad, hablamos todo lo que es la evaluación de riesgo, el efecto de la incertidumbre. Cuando ocurre el evento disruptivo, vamos a hablar de continuidad de negocio, y como todas las empresas hoy día dependen mucho de los sistemas de informáticos, necesitamos seguridad de información, y cuando tenemos que atender la relación de la organización con el entorno, hablamos de gestión de emergencia. Entonces ahí tenemos una serie de herramientas ya existentes, disponibles y probadas,
para la complejidad. Tanto es así que la ISO 22301 debería ser el tema de nuestro próximo seminario. Bueno, para ir terminando, hablamos de que la crisis era un tema y el teletrabajo era otro. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos el teletrabajo en crisis? Porque es otra situación, es una combinación. Bueno, ahí yo me remito a lo que son las normas de continuidad de operación. O sea, ¿cómo aseguramos que el teletrabajo se mantenga a un buen nivel de desempeño cuando hay un evento disruptivo? Y la metodología son las metodologías de Business Impact Analysis, análisis de impacto del negocio. Es decir, nuestro proceso central va a ser el teletrabajo. Tenemos que identificar las amenazas sobre el teletrabajo, que pueden ser ataques informáticos, caída de sistemas, corte de electricidad, interrupción de las comunicaciones, etc. Las amenazas. Luego, ¿cuáles son los activos del teletrabajo? Los computadores, los software, las personas. Y luego, planificar los distintos escenarios de riesgo respecto a esa disrupción del teletrabajo. Es decir, para ir ya finalizando, si queremos pensar en un management de la complejidad, el piso de lo que viene es necesariamente, y no nos lo vamos a poder sacar, la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de herramientas como Big Data, Internet de las Cosas, Blockchain, ciberseguridad. Porque el mundo que viene es ese. Luego, una segunda capa de resiliencia. Necesitamos que la organización reaccione y se recupere rápidamente ante cualquier evento disruptivo. Entonces ahí tenemos todas las metodologías de gestión de riesgo, especialmente de continuidad de negocios, ISO 22301, y seguridad de la información. Y finalmente hacia arriba, innovación. O sea, ya tenemos el piso de transformación digital, tenemos que ser resilientes, ahora tenemos que lograr adaptarnos a entornos cambiantes, y eso tenemos que hacerlo con metodologías ágiles, como Scrum, como Canva, como Lean, etc. Un cuarto elemento, y ese sí que es el final, el elemento cultural. El elemento cultural, las personas, es transversal a esta nueva gestión de la complejidad, pero con otros aspectos un poquito distintos. Cuando hablamos de cultura, tradicionalmente hablamos de trabajo en equipo y liderazgo. Hoy día es fundamental la colaboración. Leía por ahí que una de las claves del aplanamiento de la curva en Corea era la colaboración que habían tenido entre ellos. La transparencia en la información. O sea, todos contar con información clara y transparente de lo que está ocurriendo. La cultura tiene que ser sumamente adaptable. Hoy día las organizaciones de un día para otro tuvieron que hacer teletrabajo y tuvimos que adaptarnos. Eso es lo que viene. Y finalmente la integración. O sea, integrar todos estos aspectos en la gestión. Bien, eso sería, creo que estamos hasta ahí, eso es la presentación. Yo estoy seguro que da para mucho más, pero por lo menos esta es una primera introducción.